Todos, es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de YAPS por la invitación y permitirnos tener esta charla el día de hoy. Mi nombre es Daniela Mora, soy químico farmacobiólogo de formación y en los últimos 3 años me he desarrollado como clasificadora arancelaria especializada en el ramo de la industria químico-farmacéutica. Entonces, el día de hoy vamos a tener una charla tocando algunos puntos básicos de lo que es la clasificación arancelaria y cuál es la importancia de la misma. Entonces, quiero empezar con este punto de cuál es la importancia de la clasificación arancelaria, ya que muchas veces nos aventuramos a implementar nuevos proyectos porque nos parecen atractivos y hasta cierto punto redituables. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestro proyecto en mente, ya sabemos el producto que vamos a traer para poderlo comercializar o dependiendo cuál es la finalidad de nuestro proyecto. Entonces, traemos el producto a México, pero ¿qué creen? No sabemos cuál es la clasificación de nuestro producto y lo dejamos hasta el final, ya que requerimos que se empiece a hacer pues todo el proceso aduanero para poder realizar la importación. Entonces, la clasificación en este caso puede impactar de manera importante en la rentabilidad de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque puede ser que una vez que clasificamos nuestro producto nos damos cuenta de que está sujeto ya sea al pago de impuestos, al pago de IVA, inclusive podría pagar el pago de IEPS y esto va a incrementar los costos de nuestro producto. Además de eso, corremos el riesgo o puede existir la posibilidad de que requiramos de alguna autorización por parte de alguna secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, de Energía o alguna otra institución. Y además de incrementar los costos, pues el tiempo para poder liberar nuestras mercancías y realizar la importación en forma, pues puede tardar todavía un poco más. Y eso pues puede impactar en la rentabilidad del proyecto. Entonces, como un consejo es de que la clasificación arancelaria pues la empecemos a desarrollar desde que tenemos en mente el proyecto para ver realmente todos los costos o todos los procesos que debamos hacer para hacer este proceso mucho más efectivo. ¿Y cómo surge la clasificación arancelaria? Pues bueno, las actividades comerciales son de las más antiguas que se han desarrollado en todo el mundo y empezaron por los trueques. ¿No? Aquellas civilizaciones empezaron a intercambiar ciertos bienes que por las tecnologías o quizá por la zona geográfica donde estaban ubicados, pues no tenían la facilidad o la posibilidad de ellos producir esos bienes que tanto necesitaban. Entonces, conforme este intercambio empezó a crecer, se convirtió en una actividad global. Es por ello que nació la necesidad pues de asignarles un nombre a estas mercancías para que con un significado universal y que en cualquier lado del mundo pues supiéramos de qué estamos hablando, que como vamos a ver más adelante, pues más que un nombre va a ser una codificación. Y con ello pues hacer más simple y más fácil las actividades comerciales. Entonces, es por ello que se han desarrollado diferentes nomenclaturas, pero la que actualmente nos rige es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que se estableció en el año de 1988. Entró en vigor a nivel mundial el 1 de enero, pero en México fue a partir del 1 de julio de 1988 que adoptamos este sistema. Y el sistema armonizado tiene principalmente tres objetivos: promover el comercio internacional, mejorar la recolección, comparación y análisis estadísticos y facilitar las negociaciones de comercio y elaboración de aranceles. Y la entidad responsable de desarrollar esta nomenclatura es la Organización Mundial de Aduanas, o conocida también como OMA, o bien como World Customs Organization. ¿Y quién es esta entidad? Pues bueno, la OMA es un organismo intergubernamental independiente que entre sus tantas actividades que es encargado, pues va a elaborar y aplicar instrumentos para la unificación de procedimientos en materia aduanera, también va a promover el cumplimiento de las legislaciones aplicables y evitar así actividades ilegales. Además, también va a favorecer la cooperación entre todos los miembros que forman parte de esta organización. ¿Y cómo es que se formó la OMA? Pues bueno, en el año de 1947, 13 países europeos conformaron un grupo de estudio que un año después dieron origen a dos comités, el Comité Económico y el Comité Aduanero o el Comité de Aduanas. Este último comité
va a dar lugar al Consejo de Cooperación Aduanera en el año de 1950, el cual en el año de 1994 va a adoptar el nombre con el que actualmente lo conocemos como Organización Mundial de Aduanas. Pero, ¿qué es el sistema armonizado? Este sistema es una nomenclatura internacional basada en una agrupación ordenada y lógica para la codificación, descripción y clasificación de las mercancías en el comercio internacional y va a tener principalmente dos objetivos, ¿no? Un fin estadístico que facilita la recopilación de datos y un fin aduanero para la aplicación de aranceles, así como de las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Y dónde vamos a poder encontrar este sistema armonizado? En el caso de México lo vamos a ver plasmado en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, o también conocida como LIGE, que consta de dos artículos. En el artículo 1 vamos a encontrar la tarifa, donde están los impuestos generales de importación y exportación, y en el artículo 2 donde vamos a tener las reglas generales y complementarias. Acerca de estas reglas, les quiero comentar que las reglas generales pues son las que nos van a establecer los principios básicos que rigen la clasificación arancelaria. Y las reglas complementarias pues son únicamente de aplicación nacional, fueron creadas por la Secretaría de Economía y esto nos van a ayudar a complementar las disposiciones legales, pero a nivel de fracción arancelaria. ¿Y cómo está estructurado el sistema armonizado en México? Bueno, en nuestro caso tenemos 22 secciones, 98 capítulos, más de 5.200 partidas, más de 12.400 fracciones, 6 reglas generales y 10 reglas complementarias. Estos datos que les muestro en la diapositiva son tomados del año 2017. ¿Y cuál es la diferencia con el sistema armonizado a nivel mundial? Bueno, nosotros tenemos una sección y un capítulo de más que estos los utilizamos para operaciones especiales. ¿Y qué podemos o qué ejemplos tenemos de operaciones especiales? Pues, por ejemplo, cuando hacemos importaciones de muestras o muestrarios o bien los equipajes de pasajeros. Además de las reglas complementarias que, como les había mencionado hace un momento, son únicamente de aplicación nacional. Y este sistema armonizado, durante un periodo de cada 5 o 6 años aproximadamente, se tiene que actualizar. De hecho, la última actualización que se le hizo a este sistema fue en el año de 2017, que es la sexta actualización y también conocida como la sexta enmienda. ¿Y por qué es necesario actualizar esta nomenclatura? Pues bueno, porque los avances tecnológicos, como ustedes saben, crece y cada día tenemos avances gigantes. Entonces, conforme va avanzando la tecnología, pues también se van modificando las mercancías, se van actualizando y van adquiriendo nuevas tecnologías. Entonces, muchas veces las definiciones que nosotros podemos encontrar en la nomenclatura, pues ya no van a cuadrar o ya no van a ser tan inherentes a este tipo de productos que han ido evolucionando. Además, pues también tiene que ver con los patrones mundiales de comercio, es decir, qué tanto se movilizan las mercancías a nivel mundial. Por ejemplo, para la creación de una fracción, las mercancías deben tener un movimiento de al menos $1.000.000. Entonces, si estas mercancías no cumplen con este movimiento, pues no se va a poder crear una fracción específica para ese producto. Y quizá en algún momento se creó una fracción específica, pero esta mercancía ya no tiene ese movimiento, dejó de tener el movimiento de $1.000.000 y entonces es necesario retirarla porque su movimiento a nivel internacional, al menos en México, ya no es tan importante. También tienen que ver los convenios internacionales, ciertas aclaraciones y la reubicación de mercancías que en algún momento pues fueron ubicadas en un capítulo o en una partida que no les correspondía. Entonces, esta sexta enmienda a nivel mundial se implementó en el año de 2017, pero fue hasta el 1 de julio del 2020 que en el diario oficial ya se publicó la actualización de la sexta enmienda para México y va a entrar en vigor 180 días naturales posterior a esta publicación. Entonces, el próximo año ya podemos estar trabajando con esta nueva versión del sistema armonizado, pero a nivel mundial, de hecho, ya se está trabajando en la séptima enmienda que podría entrar en vigor en el año de 2022. Y durante las diapositivas hemos tocado un tema o un término de agrupación. Habíamos dicho que el sistema armonizado es una nomenclatura que está basada en una agrupación ordenada y lógica. Entonces, con esta diapositiva que quizá parezca muy fácil o muy sencilla, les quiero explicar a qué nos referimos con agrupación. Y entonces, lo que queremos
o se pretendió hacer en la nomenclatura es agrupar aquellas mercancías que comparten ciertas características en común. Por ejemplo, en esta diapositiva les muestro figuras de diferentes formas y de diferentes colores. Entonces, nosotros podemos establecer cuál es el criterio para agrupar estas mercancías. Podemos tener un primer criterio que puede ser el color de los objetos. Entonces, en la primera parte vamos a tener 3 grupos, los objetos de color rojo, morado, verde. Pero quizá esta característica para nosotros no sea tan importante. Quizá lo importante es la forma de la figura. Entonces, los podemos agrupar dependiendo la forma de las mismas. Y vamos a tener 5 grupos. Aquellas figuras con forma de estrellas, circulares, rectangulares, triangulares o pentagonales, pero todas tienen en común la forma. Entonces, a eso nos referimos con una agrupación lógica y ordenada. Las mercancías van a cumplir ciertas características y van a pertenecer a un grupo en especial. Entonces, en el sistema armonizado podemos ver varios criterios de agrupación y uno de los que para mí es más evidente es que siempre vamos a ir de lo más general a lo más particular. Entonces, en esta diapositiva yo les muestro los diferentes elementos que conforman el sistema armonizado. Tenemos las secciones, los capítulos, las partidas, las subpartidas y las fracciones. Entonces, de acuerdo a este esquema, podemos ver que las secciones corresponden al círculo más grande. Es decir, las secciones van a ser los grupos más generales que vamos a tener en la nomenclatura. ¿Y quién va a definir las características de estos grupos? Bueno, esto va a estar definido por los textos de cada uno de estos elementos. Los textos de las secciones, en este caso, son los que van a definir cuáles son las características que van a tener cada grupo, que va a ser el grupo más grande. Recordemos que nosotros tenemos 22 secciones. Después, estas secciones se van a dividir en grupos más pequeños, que van a ser los capítulos, que igualmente los textos de estos capítulos nos van a indicar cuáles son las características en común para cada uno de estos grupos. Entonces, los capítulos van a ser el segundo grupo más grande. Posteriormente, los capítulos nuevamente los vamos a dividir en grupos más pequeños que van a dar lugar a las partidas, que va a corresponder a este círculo que se ve en color morado. Luego, las partidas nuevamente las volvemos a dividir para obtener un grupo más pequeño todavía, que son las subpartidas, y finalmente vamos a llegar al grupo más pequeño, que son las fracciones. Entonces, siempre iremos de lo más general a lo más particular. Pero en la nomenclatura también podemos encontrar otros criterios de agrupación, como puede ser la naturaleza o el origen de las mercancías, su grado de manufactura o bien la función que tienen estas. Cuando hablamos de la naturaleza u origen de las mercancías, aquí va a depender, por ejemplo, si nuestro producto corresponde a alguno de los reinos, ya sea animal, vegetal o mineral. Por ejemplo, si corresponde a un producto del reino animal, lo vamos a ubicar en la sección 2 que tiene por nombre Animales y Productos del Reino Animal. Y esta sección se va a desarrollar del capítulo 1 al capítulo 5. O quizás si nosotros pretendemos importar alguna fruta, por ejemplo, lo tendríamos que ubicar en el reino vegetal, que le corresponde la sección 2, productos del reino vegetal, y se desarrolla del capítulo 6 al capítulo 14. O quizá nuestra mercancía pertenece más bien al reino mineral. Entonces lo tendríamos que ubicar en la sección 5, donde menciona los productos minerales, y se desarrolla del capítulo 25 al 27. Pero también puede suceder que nuestra mercancía no corresponda a ninguno de estos 3 reinos y lo tengamos que ubicar por la característica de qué material está fabricado. Entonces, puede ser que nuestro producto esté fabricado de madera y lo ubicaríamos en la sección 9, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas y manufacturas de espartería o cestería. Si leemos el texto de esta sección, nos podemos dar cuenta de que nos va a definir como 3 grupos o 3 subgrupos. Y van a estar separados por un punto y coma. Por ejemplo, la sección 9 va a consistir en el grupo de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, después del corcho y sus manufacturas, y de espartería o cestería. Vamos a tener 3 ideas desarrolladas dentro de esta sección. Y esta sección se va a subdividir en capítulos del 44 al 46. O quizá nuestro producto está elaborado de plástico. Entonces los plásticos se ubican en la sección 7, en plásticos y sus manufacturas,
Y esta misma sección también va a incluir a los productos de caucho y sus manufacturas, pero específicamente los productos plásticos se van a ubicar en el capítulo 39. Pero también tenemos el criterio del grado de manufactura. En este caso, yo les presento el ejemplo del capítulo 52, donde vamos a ubicar a los productos de algodón. Entonces, habíamos dicho que los capítulos son el segundo grupo más grande, porque primero corresponden las secciones, estas se dividen en capítulos, entonces el capítulo es el segundo grupo más grande. Dentro de este capítulo, como lo habíamos mencionado también, lo vamos a dividir en grupos más pequeños, que van a ser las partidas. Entonces, en el desarrollo del capítulo 52, las primeras partidas de este capítulo van a hablar acerca del algodón en bruto, así como lo vemos en esta imagen. Después esta flor de algodón pues va a sufrir ciertos procesos de manufactura para poder obtener los hilos o los hilados en su caso. Y finalmente estos hilos o los hilados los vamos a ocupar para obtener manufacturas más complejas como pueden ser los tejidos. Entonces siempre vamos a ir de lo más simple a lo más complejo o de lo menos elaborado a lo más elaborado. A eso nos vamos a referir con el grado de manufactura. Y también puede ser por la función. Por ejemplo, del capítulo 1 al 83 vamos a poder ubicar las mercancías por el material del que están hechos, pero del capítulo 84 en adelante los productos o las mercancías se van a clasificar por la función que estos realizan. Entonces podemos tener productos que tengan un uso general. Aquí yo les pongo el ejemplo de unas bombas y de unas válvulas. Las bombas se van a clasificar en la partida 8413 y las válvulas en la partida 8481. Y estos elementos los podemos encontrar en un sinfín de máquinas o de aparatos, independientemente de la función que vayan a realizar estas máquinas o aparatos. Sin embargo, dentro del capítulo 84 también vamos a encontrar máquinas o aparatos muy específicos para ciertos ramos industriales. Por ejemplo, los arados, que pertenecen a la industria agrícola, los ubicamos en la partida 8432, o los telares, que pertenecen a la industria textil, los vamos a ubicar en 8446. Sin embargo, estos ya tienen un uso muy específico. Entonces, hemos estado hablando de cómo se desarrolla el sistema armonizado, cómo está conformado por diferentes grupos definidos por características en común, pero cómo nosotros vamos a poder ubicar nuestros productos o nuestras mercancías dentro de estos grupos. Para ello debemos de conocer las características de nuestros productos. Y entonces aquí es donde entra este concepto importante que es la merciología, que se define como la ciencia que estudia las mercancías. Entonces, para nosotros hacer una correcta identificación de la mercancía necesitamos conocer la mayor cantidad posible de las características de nuestro producto, como pueden ser el origen o la procedencia, como lo comentábamos hace un momento, si es de origen animal, vegetal o mineral, de qué material está hecho, si su naturaleza, por ejemplo, si es un producto natural o quizás es un producto de síntesis química. ¿Cuál es la composición? ¿De qué materiales está conformado nuestro producto? Y si se puede, ¿en qué proporciones o en qué porcentaje se encuentra cada uno de estos componentes? ¿Cuáles son sus características físicas o químicas? El grado de preparación, si es simple, como lo veíamos en el caso del algodón, o ya es un proceso mucho más elaborado en el que ha sufrido esta mercancía. ¿Cuál es su presentación? Puede ser que sea una presentación a granel o quizá ya está condicionada para la venta al por menor. ¿Y cuál es su uso u aplicación? Puede ser que este producto sea destinado para el consumo humano, para consumo animal, o sea, para la industria química. Entonces, cada una de las características de la mercancía nos va a poder identificar cuál es el grupo que mejor lo describe o dónde es el grupo donde sus características coinciden de mejor forma. Es por ello que nosotros quizá como importadores o como exportadores, pues tenemos la responsabilidad de poder conseguir la mayor cantidad posible de información y proporcionársela en este caso, por ejemplo, a nuestro agente aduanal para que ellos identifiquen de manera correcta al producto y entonces se pueda hacer una correcta clasificación de la mercancía. Pero todo va a depender de la información que nosotros proporcionemos para la correcta identificación de la mercancía.
Entonces, una vez que ya identificamos las características de nuestro producto, pues ahora sí vamos a proceder a lo que es la clasificación arancelaria, que va a ser la asignación de un código numérico para estas mercancías que lo vamos a conocer como fracción arancelaria. Y esta fracción arancelaria va a estar compuesta por ocho dígitos. Entonces, aquí vamos a ver que lo vamos a dividir de dos en dos. Entonces, los dos primeros dígitos van a corresponder al capítulo donde vamos a ubicar nuestra mercancía de acuerdo a sus características. Después, los primeros 4 dígitos van a corresponder a la partida, los 6 dígitos corresponden a la subpartida y finalmente los 8 dígitos los vamos a llamar fracción arancelaria. Entonces, aquí nuevamente podemos ver lo que veíamos en un inicio, que siempre vamos a ir de la ubicación más general, que sería el capítulo, a lo más particular, que sería la fracción arancelaria. Y bueno, aquí es importante mencionarles que la persona o la figura responsable de asignar la fracción arancelaria es el agente aduanal. Entonces, una vez que tenemos la fracción arancelaria de nuestro producto, vamos a poder determinar cuál es el arancel que va a pagar y qué regulaciones y restricciones no arancelarias debe de cumplir, ya sea para la importación o la exportación de nuestro producto. Entonces, a grandes rasgos, podemos definir que el proceso de clasificación va primero, hay que identificar la mercancía, aplicar la merciología y conocer cada una de las características de nuestro producto. Después, de acuerdo a estas características, lo vamos a ubicar dentro de la tarifa. Nuevamente, ubicándola primero en la sección correspondiente, después en su capítulo, en la partida, subpartida y finalmente llegar a la fracción arancelaria correspondiente. Y una vez que determinamos esta fracción, pues nosotros vamos a poder determinar el arancel a pagar y las regulaciones o restricciones a cumplir. Entonces, en este caso yo les quiero presentar el ejemplo de un smartwatch. Entonces, este tipo de aparatos o de dispositivos los vamos a considerar como un reloj de pulsera electrónico que inicialmente, pues bueno, esto partió, como lo acabo de mencionar, como un reloj de pulsera. Sin embargo, por la evolución tecnológica que ha tenido, pues se le han ido añadiendo diferentes funciones, como puede ser el calendario, el cronómetro, el podómetro, reproductor de música, puede incluso enviar o recibir mensajes y llamadas. Algunos tienen la opción de GPS y generalmente este tipo de dispositivos pues se conectan por Bluetooth o Wi-Fi. Entonces, existen situaciones, por ejemplo, en el que nuestros dispositivos pueden cumplir con diversas funciones y, por ejemplo, para mí quizá lo más importante de este tipo de dispositivos sea el reloj, ¿no? O sea, que me muestre la hora y lo demás pues yo lo considero como funciones accesorias. Pero quizá para otra persona lo más importante es el enviar y recibir mensajes o llamadas. ¿Por qué? Porque quizá por sus actividades laborales, pues esa persona no puede estar con el teléfono todo el tiempo en su lugar de trabajo. Entonces, es más fácil que vincule el reloj con su dispositivo y que él pueda estar monitoreando los mensajes que le llegan en su reloj de una forma más discreta que estar con el teléfono todo el tiempo. Entonces, hay veces que la funcionalidad del dispositivo, la función más importante, pues va a depender a veces muchísimo de las necesidades de las personas. Entonces, en este tipo de situaciones puede suceder que dependiendo de la función primordial que cada persona le dé, que lo puedan clasificar de una manera diferente. Entonces, ¿qué sucede con casos tan controversiales? Por ejemplo, cuando, pues, no sé, por mencionar un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor en México se clasifica de una forma, en Alemania lo clasifican de otra, en Estados Unidos de otra, o quizá México y Estados Unidos usen la misma fracción, pero en Suiza utilizan otra, ¿no? Entonces, cuando existe una diferencia en el criterio para clasificar un dispositivo, entonces la OMA cada año tiene una reunión en Bruselas donde discuten los criterios de clasificación. Y ya habíamos mencionado que la OMA, entre sus tantas actividades que realiza, una de ellas es implementar
los elementos necesarios o las herramientas para unificar los procedimientos aduaneros. Entonces, ellos cada año se reúnen para realizar los criterios de clasificación y revisan específicamente también aquellos productos tecnológicos en los que pues hay una controversia en la clasificación de los mismos. Entonces, en el año de 2015, la OMA estableció el criterio de clasificación para los smartwatch de la siguiente manera. Los ubicó en el título 85, en donde enuncia las máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. Entonces, este es un dispositivo eléctrico, efectivamente lo es, pero además también es un aparato que puede reproducir sonido. En el caso de que decimos que puede recibir mensajes o llamadas o cualquiera de estas funciones, o el reproductor de música, por ejemplo. Después lo voy a ubicar en la partida 8517, donde están ubicados los teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas, que este no es el caso, pero tenemos un punto y coma, entonces recordemos que es un punto y coma, vamos a encontrar un grupo con otras características. Entonces, este segundo grupo dice, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable, tales como de redes locales o extendidas, distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Entonces, inicialmente en el primer grupo que nos habla de teléfonos, pues no nos describe a nuestro dispositivo porque no somos un teléfono celular. Sin embargo, en el segundo grupo enunciado, sí podemos hacer match de las características de nuestro producto con lo que se cita aquí, ya que es un aparato de transmisión o recepción de voz. Sí, sí tiene la función de llamada, puede hacer esto. De imagen, pues también podría ser por los mensajes o algunos otros datos. Además de que tiene la comunicación sin cable, es una comunicación inalámbrica, ya sea por el Bluetooth o el Wi-Fi. Entonces, después lo van a ubicar en la subpartida, 851762, donde menciona los aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación y enrutamiento, que era lo que mencionábamos aquí en la parte de arriba. Y finalmente lo ubica en la fracción 85176299. En la fracción genérica, los demás, ya que no hay una fracción más específica para los relojes inteligentes. Entonces, esta fracción 85176299 va a estar exenta de arancel, es decir, no va a pagar ningún impuesto a la importación. Entonces, las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que están asociadas a esta fracción, vamos a ver que tenemos al menos 5 normas oficiales mexicanas. Entonces, algo que hay que notar aquí es que todas estas normas tienen una acotación, todas tienen aquí al menos un renglón que dice únicamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De acuerdo a las características de nuestro dispositivo, vamos a poder determinar si es necesario cumplir o no con esta regulación. Entonces, en este caso, cuando nos menciona únicamente, se van a citar ciertas características que debe de tener el dispositivo. Entonces, para poder definir si cumple o no con estas regulaciones, debemos ver si las características de nuestro dispositivo empatan con lo que se menciona en estos enunciados. Entonces, si empatan, quiere decir que sí requerimos cumplir con esta regulación. Si no empatan con lo que menciona la acotación, no estaríamos sujetos al cumplimiento de la misma. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón yo desconozco que se trata de un reloj inteligente? Vamos a poner un caso así muy, muy extremo. Llega la mercancía en México, pero llega sin ningún empaque, solo viene, no sé, el reloj en una bolsa, ¿no? Se de hacer la inspección de la mercancía, pues nosotros vemos que se trata de un reloj. Y por las cuestiones que ustedes quieran, no nos percatamos que se trata de un reloj inteligente. Entonces, como nosotros solo vemos que se trata de un aparato de reloj, es un reloj de pulsera, pues lo podemos ubicar de la siguiente manera. En el capítulo 91, que enuncia los aparatos de relojería y sus partes,
En la partida 9102, donde están los relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos, excepto los de la partida 9101. En la subpartida 9102, están los relojes de pulsera eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado, y en la fracción 9102, 1999. Entonces, esta fracción está exenta de arancel, tampoco van a pagar impuestos a la importación, pero ¿qué pasa con las regulaciones y las restricciones no arancelarias? Bueno, aquí ya tenemos unas regulaciones diferentes. Estamos sujeto a la declaración de marcas registradas, también está sujeto al cumplimiento de una norma oficial mexicana, pero en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, no tiene ninguna acotación, no tenemos ningún renglón que nos diga únicamente o excepto. Entonces, de primera instancia estaríamos sujetos al cumplimiento obligatorio de esta norma oficial mexicana. Además, también tenemos aquí que requerimos de la presentación del permiso, certificado CITES o autorización de Semarnat y una inspección por parte de Profepa. Y tenemos que presentar el aviso de actividades vulnerables. Entonces, sí existe entre la fracción anterior, 95, 17, 62, 99 y esta 91, 02, 19, 99, existe una diferencia. No a nivel de aranceles, los dos están exentos del pago de impuestos, pero ¿qué pasa con las regulaciones? Aquí sí hay una diferencia. Puede suceder que una vez que nos toca el reconocimiento aduanero, a lo mejor está mal clasificada tu mercancía. Resulta que no es un simple reloj de pulsera, se trata de un reloj inteligente. Entonces, de acuerdo al criterio de la OMA, la fracción que le corresponde es 85, 17, 62. Entonces, nosotros ya hicimos una errónea clasificación arancelaria. ¿Y qué pasa? En este caso, al no haber una diferencia de arancel, pues no vamos a tener algún problema en cuanto a pago de impuestos. Pero ¿qué hubiera pasado si la fracción correcta, por decir un ejemplo, pagar el 15% de arancel y esta no paga nada? Entonces estamos omitiendo el pago de impuestos. Además, al haber una diferencia o al existir una diferencia en las regulaciones aplicables, también podríamos caer en la omisión del cumplimiento de una regulación. Entonces, esto nos puede traer algunos problemas, ¿sí? Por la omisión tanto podría ser del pago de impuestos o el cumplimiento de una regulación, y esto nos puede llevar al pago de multas o bien nos pueden decomisar la mercancía y bueno, se pueden desarrollar pues muchos otros eh, en instancias fiscales, pues sí podríamos tener algunas situaciones. Entonces, esta es la importancia de hacer una correcta identificación de la mercancía. Si nosotros no lo identificamos de manera correcta, pues lo podemos clasificar de manera errónea y entonces caer en algunos problemas que puede terminar, de hecho, por ejemplo, hasta en una baja de importadores o, no sé, cuestiones ya pues mucho más delicadas, ¿no? Entonces, esa es la invitación de que realmente reflexionemos cuál es la importancia de la clasificación arancelaria, que tratemos de revisar a la par de que nosotros empezamos a desarrollar desde un inicio nuestro proyecto, pues le demos espacio importante a la clasificación arancelaria para determinar cuánto tenemos que pagar de arancel y todas las contribuciones económicas que debamos realizar, cuáles son las regulaciones que quizá debamos de tramitar para que cuando llegue el momento de poder importar nuestro producto, pues tengamos todo listo y el proceso pueda continuar sin ningún problema. Entonces, espero que esta información les sea de mucha ayuda, que quizá podamos clarificar unas dudas o que tengamos una noción mucho más clara de lo que es la clasificación arancelaria y la gran importancia que tiene este tema. Y bueno, también les queremos aprovechar para hacer la invitación del curso básico de clasificación arancelaria que se va a llevar del día 1 de agosto y el 8 de agosto del presente año, donde aquí sí nos vamos a revisar a muchísimo más detalle la clasificación arancelaria, revisar
lo que son las reglas generales, reglas complementarias, las notas explicativas, algunos ejemplos para que ustedes puedan clasificar diferentes mercancías y este tema quede pues muchísimo más claro y tengan ustedes todas las herramientas para hacer pues una correcta identificación y clasificación de las mercancías. Les agradecemos muchísimo el tiempo que se tomaron para poder ver este pequeño video. Bueno, cualquier duda o comentario, pues aquí les dejo los datos de las redes sociales de YAPS y pues no olviden que estamos para servirles. Un gusto platicar con ustedes y espero verlos pronto. Cuídense mucho.